Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga grandemente. Una vez más nos encontramos compartiendo a través de este ministerio empoderamiento y para nosotros es de grande bendición, de gran gozo también. Y también sabemos que es un privilegio que Dios nos da el poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy quisiera compartir con ustedes esta porción de la palabra de nuestro Dios en Malaquías capítulo 2, verso 1 y 2, y su palabra dice: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Aleluya. Como podemos ver, estas palabras de parte de nuestro Dios son palabras exhortativas, son palabras que exhortan fuertemente, son palabras muy duras de parte de nuestro Dios a los sacerdotes, a aquellos sacerdotes que estaban al frente del pueblo de Dios. Dios les reprocha, ¿sí?, a estos sacerdotes que no estaban haciendo la obra que Dios les había encomendado para con su pueblo. Dios les reprocha a estos sacerdotes que de alguna manera no estaban oyendo el consejo o los mandamientos que venían de parte de Dios, que no las estaban llevando a cabo o que no las estaban cumpliendo, pero que además no estaban decidiendo de corazón para servir a nuestro Dios. Amén. También debemos saber, hermanos, que en nuestra vida cristiana, como hijos de Dios, tenemos que saber tomar esas buenas decisiones de corazón, como lo establece la palabra del Señor. Un ejemplo de ellos es cuando nosotros venimos a Cristo y entregamos nuestra vida a Él. Tuvimos que hacer esa decisión en nuestro corazón, ¿sí? Tuvimos que decidir de todo corazón dentro de cada uno de nosotros para poderlo hacer, para poderle recibirle dentro de nuestro corazón. Amén. Y desafortunadamente hoy en día muchos cristianos están decidiendo solamente de palabra, ¿sí? Solamente están decidiendo o están tomando decisiones en sus bocas, están declarando, están confesando, pero nada más a través de sus labios, pero no a través de sus corazones. Y lo que Dios está hablando a través de su palabra es eso, ¿no? De que de alguna manera tenemos que tomar decisiones, pero tienen que ser decisiones de todo corazón dentro de cada uno de nosotros. Isaías 29:13 dice lo siguiente: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí estamos encontrando una escritura donde el Señor dice: este pueblo se acerca a mí con su boca. Amén. Ahí está lo que acabamos de decir. Mucha gente hoy en día, muchos cristianos incluso, sí se acercan a Dios, pero no lo hacen de corazón, lo hacen de dicho, lo hacen a través de su boca, pero no lo hacen como Dios quiere que se haga. Dice: y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ese no es el propósito de Dios. Tenemos que acercarnos a nuestro Dios, sí, con nuestra boca, sí declarando, sí confesando, pero también tenemos que hacerlo de corazón, tenemos que decidir de corazón, sí, para poder estar cercanos a Él y también para poderle servir a Él. En Jeremías capítulo 12, versículo 2 dice: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Amén. Dice: Tú los plantaste, Señor, echaron raíces, crecieron y dieron mucho fruto, y cercano estás tú en sus bocas, pero ahí está el problema, pero lejos de sus corazones. Hay otra palabra donde el Señor a cada uno de nosotros nos compara como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, donde aquellos árboles se arraigan, echan raíces profundas, dice la palabra de Dios, y estando junto a las corrientes del agua, dice la palabra de Dios que estos árboles crecen, se desarrollan y dan fruto y mucho fruto. Pero también dice la Biblia que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. En Jeremías capítulo 12, versículo 2, nos estamos encontrando algo muy semejante a eso, pero dice aquí: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú a sus bocas, pero lejos de sus corazones. Amén. Quiere decir que todo árbol plantado, como lo dice aquí la palabra,
tiene que echar raíces, tiene que arraigarse, tiene que crecer, tiene que dar fruto, ¿sí? Tiene que estar cercano a nuestro Dios con su boca, tenemos que estar cercanos a Dios con nuestra boca, pero además cercanos a Él, ¿sí? Con nuestros corazones. Y aquí el problema fue de que estaban cercanos a Él, nada más de dicho, pero sus corazones estaban lejos de nuestro Dios. Aquí también podemos ver que no es el propósito de Dios que nosotros actuemos de esa manera. En Oseas capítulo 11, versículo 7 dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. También aquí en el libro de Oseas estamos encontrando un texto donde nos habla prácticamente de lo mismo, donde el Señor dice, mi pueblo está adherido. Dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, y aunque me llaman el Altísimo, amén, ahí está, ¿sí? Gente que de alguna manera se acerca al Señor de dicho o de palabra nada más, pero no de corazón. Ajá. Dice, aunque me llaman el Altísimo. ¿Cuántos hoy en día no le dicen, tú eres el Eterno, tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el Shaddai, tú eres el gran yo soy, tú eres el Alfa y el Omega? ¿Sí? Si nosotros no lo estamos haciendo y no nos estamos acercando a Dios de corazón, entonces, pues, en vano todo, es todo esto. Dice, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Para que tú y yo podamos enaltecer el nombre de nuestro Dios, tenemos que hacerlo de corazón. Aleluya. Entonces la pregunta sería, ¿qué significa estar decidido de corazón? ¿Qué necesitamos para de verdad estar decididos de corazón? Vamos a ver qué nos dice la palabra en Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta. Tenemos que hacernos una pregunta para poder entender esto, ¿sí? Aquí en este texto de Lucas 9:23 dice lo siguiente, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de ti. Estamos encontrando, hermanos, aquí dos grupos de personas, un grupo de todos y un grupo de algunos. La pregunta sería, ¿de qué grupo somos cada uno de nosotros? ¿Del grupo de todos o del grupo de algunos? Porque el Señor le habló a todos y decía a todos, dice el texto bíblico, si alguno, es decir, si en ese grupo de todos hubiese alguno que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, hay otra parte de la Biblia también donde dice, porque de tal manera, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí estamos encontrando también el grupo de todos y el grupo de algunos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está el grupo de todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ahí está solamente algunos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. También hay otra escritura donde nos habla el Señor que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. En el grupo de muchos, ahí están todos, pero en la parte de los escogidos solamente están algunos, conforme a lo que estamos entendiendo a través de esta palabra. Entonces, hermanos, ¿qué significa estar decididos de corazón? Significa estar dispuestos a ¿qué? A pagar el precio de seguir a Jesucristo, de seguir a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio y ese es uno de los problemas. Si nosotros no estamos pagando el precio es porque no hemos decidido de corazón en cada uno de nosotros de poderlo hacer. Consiste en que tenemos que dejarlo todo para ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, es decir, ya no hacer nuestra voluntad. Consiste en tomar nuestra cruz cada día, dice la palabra de Dios, y entonces ahora sí poderle seguir, entonces ahora sí poder ir en pos de nuestro Señor. Amén. Entonces, estamos encontrando aquí que el Señor le hace el llamado a todos, pero solamente algunos están dispuestos a pagar el precio de ese llamado para poder seguirle a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que saber también, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio de nuestra salvación y ya pagó el precio de nuestra redención. Dice la palabra de Dios que Él cargó la cruz por nosotros. Él fue quien derramó de su sangre, Él fue quien llevó el castigo
Esto lo encontramos en Isaías capítulo 53, verso 5, cuando dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, estamos encontrando aquí que nuestro Señor Jesús fue herido, fue molido, fue quien recibió el castigo, y que además por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice que fuimos nosotros curados, no se está refiriendo a algo literal, sino que se está refiriendo a una sanidad totalmente espiritual. Dice que por sus llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos curados. No se refiere a una enfermedad física corporal, sino se refiere a aquellas enfermedades espirituales que muchas veces están o existen en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para poder seguir a Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A pagar el precio. Tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y empezar a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Gloria a Dios. Tenemos que estar decididos de corazón. Amén. Tenemos que estar decididos de corazón. Y esto es lo que nuestro Dios Padre le estaba diciendo a aquellos sacerdotes, de que tenían que estar decididos de corazón para poder servir. Amén. Y así también nosotros tenemos que estar decididos de corazón. Pero ¿qué significa estar decididos de corazón? Significa estar dispuestos a pagar el precio, como ya lo explicamos. ¿Y qué significa pagar el precio? ¿Qué significa pagar el precio? Significa estar dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Señor. Y esta es la parte difícil. Esta es la parte difícil. Es fácil creer en Dios, es fácil reconocer que hemos fallado, es fácil venir a Dios y pedirle perdón y venir a Él con un corazón arrepentido. Pero la parte difícil es cuando Dios pide obediencia en cada uno de nosotros. Esa es la parte que muchas veces cuesta trabajo, y si nosotros no pasamos ese punto, pues no vamos a poder, va a ser difícil. Tenemos que estar dispuestos a rendirnos delante de nuestro Dios, tenemos que estar dispuestos a rendir nuestra voluntad, a rendir nuestro corazón a nuestro Dios, estar dispuestos a cortar de nuestra vida aquellas cosas que también pues muchas veces ahí están y que nada más sirven pues para que de alguna manera pues caigamos, resbalemos o tropecemos. Entonces, tenemos que estar dispuestos, hermanos, a seguir adelante, ¿sí? Peleando nuestra buena batalla. Hay muchas cosas que nos impiden a veces seguir al Señor, seguir el camino de nuestro Dios. Pero quiero decirte que Dios no nos va a dejar. Dios está con nosotros, Dios va a ir con nosotros, Dios va a pelear con nosotros, ¿sí? Dios va a pelear a favor de cada uno de nosotros. Tenemos que estar dispuestos a dejar aquellas cosas que nos impiden caminar en aquel camino de nuestro Señor. Josué capítulo 24, verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Aquí estamos encontrando algo que pasó con Josué, y que de alguna manera pues ha llamado mucho la atención, porque al final de este texto dice: yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿por qué Josué tuvo que hacer esta declaración? ¿Sí? ¿Por qué Josué tuvo que declarar esto? ¿Sí? Debemos de saber, hermanos, que Josué de alguna manera pues pudo confrontar a estas personas que de alguna manera estaban con él, porque dice el texto: y si mal les parece servir al Señor, y si mal les parece servir a Jehová, entonces escojan, ¿sí? Escojan a quién servir. Si ustedes quieren escoger a los dioses a quienes sirvieron sus padres, o aquellos dioses de los amorreos, adelante, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces, estar decididos de corazón significa que tenemos que tener bien en claras las prioridades que nuestro Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén.
Estar decididos de corazón significa poner en orden aquellas prioridades en nuestra vida, pero también en nuestra familia. ¿Por qué? Porque Josué lo dijo, yo y mi casa, ¿sí? Yo y mi casa. ¿Quiénes son los de su casa? Su familia. Es como si haya dicho, yo y mi familia serviremos a Jehová. Y lo que Josué estaba aquí declarando es de que él tenía como prioridad, ¿qué? Servir a Dios. Es una decisión que Josué había tomado y que además lo hacía de corazón. Amén. Josué estaba completamente decidido, ¿sí? Hacerlo, servirle, seguirle a Dios con todo su corazón. Josué pudo definir en una sola frase las prioridades suyas, pero además las prioridades de su familia, cuando él declaró, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí estamos encontrando, hermanos, que no podemos servir a dos señores, ¿sí? No podemos servir a dos señores. Josué lo dijo, escojan pues, ¿quieren servir a los dioses paganos o quieren servir al Dios verdadero? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y no puede servir a las riquezas. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora y vamos a hacer una oración delante de nuestro Dios. Padre eterno, te damos gloria, te damos honra, bendecimos tu nombre, Señor, tu nombre bendito, tu nombre glorioso, tu nombre hermoso, Señor. Y en esta hora, Señor, venimos a ti, oh Dios, dándote gracias por este tiempo que nos has permitido de poder compartir, de poder hablar de tu palabra, Señor, a través de este ministerio, Señor. Bendecimos a los hermanos que de alguna manera han estado, Señor, al frente, Señor, de esta obra, de este ministerio, para poder compartir, para poder llevar el evangelio, Señor, a todos aquellos que ven y escuchan, Señor, el mensaje, la palabra, oh Dios. Te damos gloria y honra, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos hijos de Dios y que cada uno de nosotros nos manifestemos como hijos, nos manifestemos como verdaderos seguidores y creyentes de un Dios poderoso, Señor, pero que sobre todo seamos gente decidida de corazón, que seamos gente que aprendamos a oír, a escuchar el mensaje, la palabra, la enseñanza. Tu palabra dice que tenemos que oír atentamente tu voz, tu palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros, pero que esa palabra no es una palabra que se lo lleve el viento, sino que es una palabra, Señor, que venga y redarguya, que ministre, que edifique, Señor, que cambie, Señor, nuestros corazones, Dios. Estamos en tus manos, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Bendigo tu nombre, Dios. Tal vez hay mucha gente que está dentro de una iglesia, pero podemos entender que tal vez muchos de ellos sirven al Señor o siguen a Dios o creen en el Señor solamente de dicho o de palabra a Dios. Pero Señor, hoy en día, Señor, a través de este mensaje entendemos que tenemos que, Señor, entregar nuestro corazón para poderle seguir, para poderle servir también y para poderle dar la gloria a nuestro Dios. Lo que Dios quiere es que Él sea enaltecido y qué mejor que lo hagamos en obediencia a través de la palabra y de la enseñanza que viene de nuestro Dios. Hoy bendecimos el nombre de nuestro Dios, pero también damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre glorioso y hermoso, Señor Jesús. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.